Fíjense que hay un elemento interesante respecto de la construcción de lo público o de la idea de ciudadanía en Paraguay que llevó adelante o pretendió llevar adelante la presidencia de Lugo. Evidentemente debería llamarnos la atención que las manifestaciones en Asunción no se están haciendo frente al Parlamento, ni frente al Palacio López, sino que se están haciendo frente a la televisión pública. Si hiciéramos una lectura veloz, podríamos decir, es el proceso de mediatización de la política. Pero si fuéramos un poco más rigurosos, podríamos ver que uno de los pocos espacios donde Lugo, o el proyecto de Lugo, logró construir o enarbolar cierta idea incipiente de lo público en Paraguay fue precisamente la construcción de la televisión pública. Paréntesis, dentro de este paréntesis, la televisión pública en Paraguay tiene solamente 6 meses. Solo 6 meses. Probablemente no se encuentre con ningún otro país en América Latina cuya historia de construcción de lo público en el mercado comunicacional tenga tan solo 6 meses. Y esa construcción, digo, más allá de que después podamos hablar de la televisión pública, digo, que no es el interés del planteo, sí contrasta con las formas de estatalidad históricas del Paraguay. Ese contraste con las formas históricas de estatalidad del Paraguay tiene que ver con que el Estado en Paraguay históricamente está atravesado por el Partido Colorado. Cuando digo históricamente, digo, no podemos pensar el golpe de Estado en Paraguay por fuera de 60 años de hegemonía colorada. Y esos 60 años de hegemonía colorada no son sencillamente 60 años de la dictadura de Stroessner o de la maldad del Partido Colorado, sino que también son 60 años de producción simbólica del Partido Colorado. 60 años de producción de la idea del nacionalismo como elemento articulador de las identidades en Paraguay, del nacionalismo como virtud articuladora del proceso social en Paraguay frente al proceso histórico de los enemigos externos que han determinado que un hecho gravísimo, terrible, indiscutiblemente terrible, como fue la Guerra de Triple Alianza, siga explicando la desigualdad en Paraguay. Que nosotros pretendamos explicar la desigualdad en Paraguay, si nosotros tratamos de explicar que el 2% de la población, el 2,5% de la población concentra el 85% de las tierras con la Guerra de Triple Alianza, lo que hacemos es borramos el proceso político que tiene como actor central el Partido Colorado y que ha tenido precisamente en la concentración de tierras, en la sofisticación de la producción o en el monocultivo, para no poner solamente el proceso de sofisticación, digo, el monocultivo algodonero antes, luego la sofisticación con la expulsión de la fuerza de trabajo junto con la producción de agrotóxicos cuya gravedad multiplica la situación porque la tierra que queda para el resto de la población es una tierra improductiva, atravesada precisamente por los efectos de los agrotóxicos. Lo que tenemos es el cercenamiento de este proceso que queda diluido detrás de la Guerra de Triple Alianza como explicación del proceso político de Paraguay. Ahora, esta construcción, esta lectura tiene 60 años de construcción en el Paraguay. 60 años de generaciones educándose bajo esta lógica histórica, 60 años de construcción de que el Estado y el Partido Colorado son lo mismo, 60 años de articulaciones identitarias en las cuales la única posibilidad de acceso al trabajo está determinada precisamente por el vínculo con el Partido Colorado, quedan ocluidas del análisis. ABC obviamente expresa, en cierto sentido, esta lógica porque es parte de esta lógica. Por ende, en 2008 ABC le declara a Lugo cuáles son los límites en los cuales puede jugar. Digo, hay muchos textos dando vuelta de análisis de la coyuntura. Bueno, recién estábamos leyendo con Maggie un artículo interesante que estaba publicado en la prensa obrera del Partido Obrero respecto de esto. Hay artículos circulando muy interesantes de Atilio Borón sobre esta materia, que me parece que son sumamente atendibles y que poseen un conjunto de datos muy relevantes para el análisis. Quisiera agregar acá cierto reproche que se le hace a Lugo respecto de la debilidad
con la que ha reaccionado frente a esta situación. Y me parece que peca de cierto, aún compartiéndola, peca de cierta ingenuidad. Luego tuvo como debilidad, como uno de sus factores débiles, que esta delimitación de su ejercicio de la presidencia nunca pudo ser superada, y si uno pusiera el gobierno de Lugo, diría que Lugo arranca acá y va haciendo un proceso de lento declive hacia la derecha, ¿sí? Un proceso de declive en su popularidad y de permanente tendencia hacia la derecha, cercado por el proceso político y por tener un parlamento en el cual no tenía prácticamente ningún legislador. Lo cual advierte, y esto lo saco de Paraguay, esto a mi entender advierte de ciertas limitaciones de los procesos movimentistas. Cuando el movimentismo no cristaliza en la institucionalidad política, corre el riesgo precisamente de cierta aislación, ¿sí?, en las esferas de toma de decisión política. Quiero decir, la reivindicación del movimentismo debería también tener un tipo de discusión respecto de la forma en la que cristaliza en el escenario político, en el Palacio Legislativo, en el Poder Legislativo. Porque el riesgo, si no, radica en dejar abierto precisamente todo el escenario para los golpes constitucionales o los golpes que pueden disfrazarse de legales y que se pueden llevar adelante desde los parlamentos. Abandonar la lucha parlamentaria es un error que incluso el mismo Gramsci lo veía en su momento cuando hablaba acerca de las islas del comunismo y de cómo se da la lucha política en el capitalismo moderno. Esa declinación de Lugo hacia la derecha lo fue llevando a tomar decisiones que incluso los sectores progresistas estaban particularmente incómodos. Digo, si nos ponemos a pensar con sinceridad, se nos volvía bastante difícil argumentar algunas decisiones, ¿sí? Digo, tenemos una presión política a la cual Lugo entendía que podía tener cierta capacidad de negociación en un grado, no quiero decir de ingenuidad, en una lectura política en la que pareciera no entender la voracidad del Partido Colorado. O sea, el Partido Colorado es un partido con vocación de poder, no con vocación de articulación política para la construcción de un mejor Paraguay. Digo, creer que la oligarquía terrateniente va a pretender mecanismos de consenso respecto de la estructura de propiedad de la tierra es entrar en un tipo de juego en el cual hay ciertas contradicciones inherentes a la lucha de clases que son imposibles de resolver en el consenso político. No se inicia por un movimentismo como el que lleva a Evo Morales al gobierno en Bolivia. Digo, la llegada de Lugo al poder tiene mucho que ver con las propias contradicciones inherentes al Partido Colorado. Votan más colorados en la interna del Partido Colorado que al Partido Colorado en las elecciones nacionales que lo llevan a Lugo a la presidencia. No podemos dejar de mirar estos elementos que están en juego respecto de cuál es la base de sustentación del poder de Lugo. Lugo llega al poder limitado por su propio bloque, ¿sí? Digo, encima articulando con un partido que negoció con el electronismo en el 67, que negoció permanentemente cargos y articulaciones con el Partido Colorado, y que por ende un traidor no deja de ser traidor porque diga dejo de ser traidor. O sea, digo, es un tipo de práctica pensable, lógica y previsible dentro de la configuración de los liberales. Quiero decir, el Partido Liberal es un partido sumamente complejo, es un partido muy heterogéneo. Nosotros podemos encontrar sectores realmente progresistas dentro del Partido Liberal. Digo, han habido significativos luchadores por la democracia dentro del Partido Liberal. Pero el Partido Liberal, suelto a la negociación con el Partido Colorado, es un partido netamente conservador, es un partido netamente articulador precisamente con su vocación de poder por ocupar sus espacios y que no va a expresar de ninguna manera los intereses de los sectores populares en Paraguay, ni menos aún una reforma agraria. Cuando el Senado va a dictaminar, porque ya estaba resuelto, se me ocurre poner la página de ABC en internet para ver cómo era la cobertura de ABC.
Y ahí ocurre una cosa maravillosa. Un salame que tendría que haberles traído. A veces pone una foto con mucha gente en la plaza, ¿sí? El título es Senado, no sé, sentencia a Lugo, o se lee la sentencia a Lugo. Hay una foto, es un picado, una foto de arriba hacia abajo, donde se ve la multitud que está en la plaza. Paréntesis, había una multitud en la plaza. Digo esto porque hubo gente que no vio a nadie. Yo, por lo menos, de los testimonios que tengo es que había mucha gente. No sé si toda la gente, había mucha gente. Y como dentro del paréntesis había muchos jóvenes, lo cual no es un elemento menor. Digo esto, insisto, porque si alguien quiere ver soledad, se ve soledad. O sea, uno puede ver lo que quiere ver, pero digo, efectivamente, hasta a veces lo estaba mostrando. Pero entre la cámara de foto y esa gente había una cosa muy particular. Se veía un casco y un arma. Un casco, ¿sí? Se veía el perfil de un policía y un arma. ¿Sí? Apuntando. ¿Sí? Imagínense, digo, soy un salame que no traje la foto. Digo, y era foto grande, ¿eh? O sea, usted ponía en ABC y estaba. Decía, sentencian a Lugo, y la bajada de la foto decía que había mucha gente en la plaza y que se temía, ¿sí? Lo pone en mi personal, se teme que, pongámosle que la multitud trasvase las vallas. Háganse la composición del lugar de ver el temor de que la gente que está traspase esas vallas, mientras lo estamos mirando con el casco de un policía y un arma de un policía que estamos apuntando sobre esa gente. Quiero decir, la opción de donde se para el fotógrafo, no importa que sea el fotógrafo, la opción donde se para el enunciador de ese discurso nos está diciendo desde dónde leer lo que se está diciendo. Yo como lector, no voy. No voy porque estoy atravesado por el temor. O sea, la gente que está ahí va a ser pegada a tiros. Digo, no hay que hacer una elaboración ideológica muy compleja para ver ese significado en la foto. Quiero decir, esa construcción antecedida por un hecho político inolvidable, en los mismos términos, en las mismas fotos, hace 12, hace 13 años, en el marzo paraguayo, que precisamente mostró la capacidad de disparar de esos mismos que estaban ahí, es un efecto de amedrentamiento muy fuerte. Y tomando el grado de impunidad discursiva, porque el problema que hay con la impunidad discursiva es precisamente la ausencia de otras voces, es la ausencia precisamente de la pluralización de la palabra en Paraguay. Y precisamente el único ámbito en el cual uno puede reconocer tibiamente, de manera incipiente, una construcción de esa pluralización de la palabra es efectivamente la televisión pública en Paraguay. Lo cual ya no es el emblema de los procesos comunicacionales, de la mediatización de la política, sino precisamente uno de los pequeños espacios donde empezó tibiamente a construirse alguna idea de ciudadanía en un país que durante 60 años negó el concepto de ciudadanía a la población del Paraguay. Le construyó una configuración de la idea de ciudadanía atravesada por el vínculo con el Partido Colorado, por el vínculo con el Partido Liberal. Para que imaginen este pequeño dato. Si nosotros tomamos la población afiliada al Partido Colorado y la población afiliada al Partido Liberal en este momento, no importa la precisión de los números, tomamos en este momento, tenemos más población que población económicamente activa en el Paraguay. Les repito, si nosotros tomamos la población afiliada al Partido Colorado más la población afiliada al Partido Liberal, tenemos más o menos 3.700.000 personas. El electorado en Paraguay no llega a 3 millones. Así que, digo, dimensionen la capacidad política de construcción que tienen estos partidos como partido de Estado. Hay más afiliados al Partido Colorado que usuarios de los servicios sociales en Paraguay. El Partido Colorado tiene más dimensión que la capacidad del Estado de interpelar a su ciudadanía. Esto no significa que los afiliados al Partido Colorado sean colorados. Esto en todo caso nos obligará en algún momento a estudiar qué significa ser colorado en Paraguay. Porque colorado en Paraguay significa muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Hay un núcleo duro que efectivamente es ser colorado, es formar parte de un clivaje identitario, político, ideológico.
pero también significa cosas sumamente heterogéneas. Lo que hoy me parece que se pone en juego es la tensión entre el Estado como constructor de ciudadanía, un Estado moderno, y el Estado entendido por el Partido Colorado, por la estructura del Partido Liberal, como partidos-estados que han construido una lógica de Estado dentro de un Estado con una capacidad de determinación sobre el proceso político y económico, en el cual el Poder Ejecutivo se puede convertir solamente, o puede ser convertido en una mera ocasión de... miren, acá, bueno, pero pásenla para ahí. Ahí está la foto que les mencionaba de ABC, que se puede constituir en un mero teatro de operaciones de procesos políticos y económicos que van por fuera de la lógica constitucional y que solamente utilizan la lógica constitucional para cristalizar su propia forma de acumulación de poder.